Soy Ramón Viajero y este es el cuento del monumento para Espectapop. Estamos en Chapultepec, que viene del náhuatl y son dos palabras, Chapulín y Tepec, que se traduce en Cerro del Chapulín, Cerro del Saltamontes o Cerro del Grillo. Este sitio está lleno de actividades y de lugares de interés y está dividido por secciones. Estamos en la primera sección, entrando por Puerta de los Leones para encontrarnos con el altar a la patria, o mejor conocido como el Monumento a los Niños Héroes. Un hemiciclo que consta de 6 columnas de mármol blanco, cada una de ellas con una llamarada en la cúspide y un aguilucho de bronce. Una columna por cada niño. Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Juan Escutia, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. En medio de todo esto podemos encontrar otra estatua de mármol blanco que da tributo a la madre patria y a sus hijos, el pueblo, con una inscripción en la base que dice: a los defensores de la patria, 1846-1847. El mito de los niños héroes es de los más repetidos en la historia de México. El más famoso de ellos es el relato de Juan Escutia, un joven de 20 años que el 13 de septiembre de 1847, envuelto en la bandera de la República, se lanza desde lo más alto del castillo para evitar que el enemigo, en aquel momento el ejército estadounidense, la mancillara. Ah, mira. Ya. Pero eso no pasó. No hay registros oficiales de que Juan Escutia fuese cadete de la academia que funcionaba en el castillo. Y según el historiador Alejandro Rosas, fue el capitán Margarito Suazo quien se envolvió en la bandera desde el Molino del Rey, una edificación que queda a 3.5 kilómetros de este lugar. El ejército estadounidense había tomado posición en esa edificación porque creían que allí funcionaba una fundición de cañones y una fábrica de pólvora. El capitán Suazo, herido y huyendo de disparos, llegó hasta el castillo, subió hasta lo más alto y se lanzó envuelto en la bandera. Cosa que no sirvió de mucho porque fue tomada por el ejército estadounidense y fue premio de guerra para la Academia West Point. Y fue devuelta posteriormente a los mexicanos en 1952, fecha o año en que se inauguró este altar a la patria. Algo que no les conté es que según registros oficiales, en 1947, 100 años después de aquel fatídico encuentro bélico, se encontró en el cerro sur del castillo de Chapultepec una fosa... ¿Una fosa de qué? ¿Cómo se dice? Una fosa común, donde se hallaron 6 cadáveres, los cuales fueron oficialmente registrados como los pertenecientes a los niños héroes. El 23 de septiembre se colocó una placa conmemorativa en el lugar y el 27 de septiembre de 1952, en el gobierno de Miguel Alemán, se inauguró el altar a la patria. Y sí, adivinaron, debajo de cada una de esas columnas existe un cadáver correspondiente a un niño héroe. Y en el centro se hallan los restos del coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. Lo que me hace pensar, no sé ustedes, que esto no es una plaza. Es un mausoleo. Intentamos entrar al Jardín de los Pinos y no pudimos. El espacio actualmente está funcionando como un lugar de apoyo y atención ante la pandemia viral que vivimos en el 2020. Es allí donde nos íbamos a encontrar con el busto de el capitán Margarito Suazo. Lo que me lleva a preguntarme: ¿por qué no hay más bustos de este héroe nacional alrededor de la ciudad o de la nación? ¿Por qué han tardado tanto tiempo en corroborar estos datos históricos? ¿Por qué se sigue prolongando el mito en escuelas y en la ciudad en general de Juan Escutia? ¿Será verdad todo lo que yo les dije? Porque según declaraciones del abogado e historiador José Manuel Villalpando, los cuerpos allí encontrados en aquella batalla de 1847 fueron incinerados. Entonces, ¿de quién son esos 6 restos?
¿Existieron realmente los niños héroes? Quien sepa, que me cuente. Soy Ramón Viajero y esto fue El Cuento del Monumento. Nos vemos.